Buenas tardes para todos. Mi nombre es Marcela Monroy. En nombre de Hues Hospitalaria les damos la bienvenida. Les agradecemos pertenecer pues a este grupo de este módulo, de este curso que estamos dando el día de hoy de estrategia multimodal y observaciones ocultas. El día de hoy vamos a estar con el módulo número 5. Este módulo número 5, el tema son los 5 momentos de la higiene de manos. Entonces esperamos que sea un módulo de mucho conocimiento para ustedes. Queremos recordarles de nuevo que este curso tiene unos avales muy importantes. Tiene el aval de la Asociación de Infectología, Asociación Colombiana de Infectología, tiene el aval de la Universidad del Bosque, del Grupo ERA de Epidemiología y Hospitalaria y Resistencia Antimicrobiana y por supuesto el aval de UES Hospitalaria, quien es el aliado de las instituciones de salud para la prevención y control de infecciones. Antes de empezar y darle paso pues, a nuestro ponente invitado el día de hoy que nos estará dando este módulo tan interesante, quiero confirmarles que a finalizar la charla estaremos enviándoles por el chat el link de la evaluación para que por favor puedan realizarla. Recuerden que es un prerequisito realizar todas las evaluaciones de los módulos para poder obtener el certificado, ver los módulos y realizar las evaluaciones. Si en dado caso no pueden hacerlo en este momento, recuerden que tenemos una página oficial del curso de Estrategia Multimodal y Observaciones Ocultas que vamos a estar poniendo también acá en este chat y ahí pueden ingresar e encontrar, en este momento ya pueden encontrar el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3 y el módulo 4 con sus evaluaciones correspondientes. Y este módulo que vamos a ver el día de hoy lo estaremos poniendo pues el día jueves con su respectiva evaluación. Entonces, para que si no han podido hacer las evaluaciones, vayan pues a la página y puedan terminarlas. También recordarles que acá en el chat vamos a tener habilitado un chat de preguntas y respuestas para que le vayan haciendo todas las preguntas que quieran pues a nuestro ponente invitado. Bueno, no siendo más, queremos darle pues la bienvenida al ponente invitado el día de hoy, a la jefe Amalfi Harris. Bienvenida, jefe. Buenas tardes para todos. ¿Sí me escuchan? Sí, jefe, te escuchamos. Gracias. Un agradecimiento muy especial a WES por esta invitación eh, para ser ponente en este curso. Definitivamente es una excelente idea, una excelente oportunidad que tenemos de poder tener un curso tan completo de higiene de manos. Eh, no. No, las oportunidades son pocas para tener un curso como este que está proponiendo y realizando WES y esperamos que sea de provecho para todos las personas que lo están realizando. Mi nombre es Amalfi Harry Ellis, soy enfermera de profesión, especialista en epidemiología, soy cartagenera. Trabajo actualmente con la Secretaría de Salud de Bolívar en la gobernación desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, pero tengo un bagaje bastante amplio como epidemióloga y coordinadora de programas de control y prevención de infecciones en varios hospitales de la ciudad de Cartagena. Eh, bueno, habiendo hecho esta presentación, vamos a iniciar con la presentación. Voy a permitirme compartir. Bueno, entonces decíamos que el módulo 5 es el módulo de los 5 momentos para la higiene de las manos. Después de todo lo que ya hemos visto en los módulos anteriores, sobre todo el módulo 4 que era la estrategia multimodal, este módulo enlaza mucho con la estrategia. Antes de iniciar, quiero que el público pueda participar en la respuesta a esta pregunta. La pregunta es la siguiente. Según el modelo de los 5 momentos para la higiene de las manos de la OMS, ¿cuál es el objetivo principal de este enfoque?
tenemos 5 opciones. La primera es reducir el número de veces que los profesionales sanitarios deben lavarse las manos, minimizar la variación en las prácticas de higiene de manos entre individuos y aumentar su cumplimiento global, eliminar por completo el uso de guantes en la atención sanitaria, limitar la higiene de manos solo a procedimientos quirúrgicos o simplificar la lista de situaciones que requieren higiene de manos, aunque no se memoricen fácilmente. Vamos a votar todos. Vamos el 33% de los participantes, jefe. Ya en un segundo le confirmo cuando pasemos la mitad. Vamos el 60% de los participantes. Ok. Mm, Listo, jefe. Ya alcanzamos un 70. Si quiere, comparto los resultados. Sí, por favor. Agradezco, director. Listo. Ya los puede ver en su pantalla. Bueno, aquí tenemos que el 9% respondió eh, con la primera opción, reducir el número de veces que los profesionales sanitarios deben lavarse las manos. Y el 66% de los participantes respondió la opción 2, minimizar la variación en las prácticas de higiene de manos entre individuos y aumentar el cumplimiento global. Lo felicito porque esta es la respuesta correcta. Y es así como, Dele clic a la pantalla, jefe. Solo clic a la presentación. Ahí clic y ya le va a coger para que pueda ok, seguir. sí. Perfecto. Esta es la respuesta correcta, bien lo decía precisamente, el modelo de los 5 momentos para la higiene de las manos nace hacia alrededor de los años 1995 y 1996. Es un modelo que nace en Suiza por el doctor Didier Pitet en los hospitales de Suiza de alta complejidad. El doctor Pitet demostró los momentos claves para la realización de la higiene de las manos. Posteriormente, hacia el año 2000, la Organización Mundial de la Salud lanza el modelo a través de la estrategia multimodal para la mejora de la higiene de las manos. Entonces, adoptan ya la Organización Mundial de la Salud a través de la estrategia multimodal, adopta el modelo de los 5 momentos para la higiene de las manos. ¿Y qué es el modelo? Es una metodología que promueve la higiene de las manos en el ámbito sanitario con el objetivo de prevenir la transmisión de microorganismos por medio de las manos. Este modelo tiene varias características. Una de ellas es que propone una visión unificada tanto para los profesionales sanitarios en las prácticas de higiene de manos, para los formadores y para los evaluadores de las prácticas de higiene de manos, con la finalidad de minimizar la variación entre los entre los individuos y conducir a un aumento global del cumplimiento de las prácticas de higiene de manos cuando se requiere. Entonces aquí vemos que precisamente esta era la respuesta.
El modelo también integra las indicaciones de higiene de manos de la OMS que se dieron inicialmente. Los que somos un poco más antiguos recordamos una larga lista de directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre cuándo hacer higiene de manos. Toda esta larga lista se integra en 5 momentos claves en los cuales se requiere realizar higiene de manos. El modelo también tiene un enfoque centrado tanto en el usuario, que somos los profesionales sanitarios, y en el paciente. El modelo está dirigido a proteger tanto al usuario de las prácticas de higiene de manos como al paciente frente a la contaminación con gérmenes. El modelo facilita la comprensión de los momentos en los que existe un riesgo de transmisión de gérmenes por medio de las manos. Es más fácil aprender, o sea, comprender, memorizar estos 5 momentos que memorizar una larga lista. Y por último, el modelo se propone como referencia para una apropiada realización de las prácticas de higiene de manos, la enseñanza, para la enseñanza, por lo tanto, todos los programas de formación hacia las prácticas de higiene de manos tienen que estar enfocados bajo este modelo y también de evaluación de estas prácticas de higiene de manos. Entonces, recordamos todos los programas de formación hacia higiene de manos desde el ámbito donde se realice, deben de estar enfocados en el modelo. Tenemos que la necesidad de realizar la higiene de manos surge de las actividades asistenciales. El paciente es una persona que recibe asistencia en salud. Si miramos al paciente desde el concepto de un solo paciente, tenemos que la zona donde se mueve, podríamos hablar de que se divide en 2 zonas espaciales virtuales. Una de estas zonas es la zona del paciente. Esta zona es aquella que incluye al paciente y algunas superficies y objetos que están destinados tanto de forma exclusiva como temporal a su atención. Entonces, incluye todos estos objetos que el paciente toca o que se encuentran en contacto físico directo con él, como ¿qué superficies? Como por ejemplo las barandillas de la cama, la mesa de noche, la ropa de cama, todo lo que se encuentra en ese entorno inmediato al paciente y que el paciente está tocando y que tiene contacto directo con él. Esta zona del paciente incluye además estas otras superficies que suelen tocar los profesionales sanitarios cuando están atendiendo al paciente, como por ejemplo los monitores, los botones, el botón de llamado o cualquier otra superficie de contacto que esté cercana al paciente y que sea tocada por los profesionales sanitarios. Cuando hablamos de la zona del paciente, no necesariamente estamos refiriéndonos a una zona estática, sino aquella incluye todo el entorno inmediato que tenga el paciente donde esté o hacia donde el paciente se traslade o vaya. Es decir, que cuando el paciente, por ejemplo, lo trasladan hacia la unidad de radiología, hacia la unidad de cardiología, todo ese entorno inmediato que se mueve con el paciente o hacia donde el paciente llega, constituye también la zona del paciente. Es importante tener en cuenta esto porque el modelo de los 5 momentos se va a cumplir
también durante estos momentos en que estamos hablando de una zona temporal. El paciente tiene su zona del paciente de manera temporal. El modelo tampoco se encasilla solamente en los pacientes que están en una cama de una habitación, sino también aplica para esos pacientes que están en una silla, en una camilla, de manera temporal. La otra zona hace referencia al área de asistencia. Este área hace referencia a las superficies del espacio en el que se desarrolla la asistencia fuera de la zona del paciente. Es ese entorno del paciente que incluye a otros pacientes con sus respectivas zonas como un entorno asistencial más amplio. Por ejemplo, los pasillos, si dentro de la habitación hay otros equipos que no estén en contacto directo con el paciente, por ejemplo, un carro de medicamentos, una zona de almacenamiento, estos espacios también que están dentro del medio asistencial, pero se encuentran fuera del entorno del paciente, constituyen el área de asistencia. Es muy importante tener en cuenta estas dos zonas porque facilitan entender la dinámica de la aplicación del modelo de los 5 momentos. La zona del paciente se considera que está contaminada con los gérmenes del paciente, mientras que el área de asistencia tiene diversos gérmenes, tanto el paciente como de otros pacientes y del mismo personal sanitario, y puede incluir también gérmenes multiresistentes. Por lo tanto, identificar cuándo entramos y salimos, ¿no? Cuándo nos movemos entre las diferentes zonas, va a ser muy importante para aplicar el modelo de los 5 momentos. Vámonos con otra pregunta para el público. La pregunta 2 dice: ¿cuál de los siguientes tipos de contacto con el paciente o su entorno justifica la necesidad de higiene de manos? La primera opción es contacto con la piel intacta del paciente. La segunda opción es contacto con objetos del entorno del paciente como muebles o superficies. Contacto con membranas mucosas o piel no intacta del paciente. Contacto con dispositivos médicos invasivos como una vía vascular, y la última opción es todas las anteriores. Vamos a votar. Ya vamos en el 57. Ya le confirmo cuando sigamos subiendo Ok. el porcentaje. Ya estamos en el 70. Jefe, ¿le parece? Sí. ¿Le muestro los resultados? Sí, sí, perfecto. Listo. Bueno, aquí barrimos con la respuesta correcta. El 93% respondió todas las anteriores. Perfecto. Decíamos que el paciente es una persona que recibe asistencia, y esta asistencia genera diferentes tipos de contacto, contactos directos y contactos indirectos. Estos contactos son contacto con los objetos personales y la piel intacta del paciente,
contacto con las membranas mucosas, la piel no intacta, con dispositivos médicos invasivos que corresponden a un punto crítico en lo que concierne al riesgo para el paciente, contacto potencial o real con un fluido corporal, y aquí esto corresponde a un riesgo crítico para el profesional sanitario, incluyendo el contacto con mucosas y piel no intacta. Y por último, el contacto con objetos del entorno del paciente. De este tipo de contactos se generan el modelo de los 5 momentos, porque cada uno de estos tipos de contactos genera un riesgo de transmisión de gérmenes, ya sea hacia el paciente o hacia el personal sanitario y el área de asistencia. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, ¿a quién le incumbe la higiene de las manos? La higiene de las manos incumbe a todas las personas que participan en la prestación de la asistencia sanitaria. Todas estas personas tienen la responsabilidad de detener la transmisión microbiana cuando se genera un contacto directo o indirecto. Por lo tanto, se justifica la existencia de indicaciones para realizar la higiene de las manos. Teniendo en cuenta esto, todos los profesionales sanitarios que independientemente de su ubicación y del entorno donde estén, que generen un contacto directo o indirecto, tienen la responsabilidad de realizar higiene de las manos. De acuerdo a esto, podemos decir que un vigilante que ayuda al paciente a ingresar al servicio en el momento, por ejemplo, una silla de ruedas, está teniendo contacto con el paciente, por lo tanto tiene la responsabilidad de realizar higiene de manos. El personal de mantenimiento que tiene contacto con el área de asistencia al paciente tiene la responsabilidad de realizar higiene de manos. Esa persona que se encuentra en la central de esterilización, que va a tener contacto con material contaminado, con elementos contaminados, tiene contacto indirecto, por lo tanto tiene la responsabilidad de realizar higiene de manos. Entonces decíamos que las indicaciones de higiene de manos se derivan de las actividades asistenciales. La actividad asistencial se puede describir como una sucesión de tareas en las cuales las manos de los profesionales sanitarios tocan distintos tipos de superficies. Por lo tanto, generan un riesgo de transmisión de gérmenes de una superficie a otra. Y esta transmisión debe de interrumpirse, puesto que cada contacto puede ser una fuente potencial de contaminación por o de las manos del profesional sanitario. Por lo tanto, siempre que exista un riesgo de transmisión de gérmenes, las indicaciones deben de aplicarse en el espacio de tiempo que media entre cada uno de los contactos. Acá vemos un ejemplo de, se da un contacto 1, este va a generar una o más indicaciones de higiene de manos. Si luego se genera un contacto 2, también va a generar una o más indicaciones de higiene de manos dependiendo de la situación y así sucesivamente. Los objetivos de las indicaciones para la higiene de las manos son entonces, 1, ya lo hemos dicho, interrumpir la transmisión de gérmenes que se propagan por medio de las manos. ¿Entre quiénes? Entre los gérmenes que están del área de asistencia y hay que impedir que se trasladen a la zona del paciente. O los gérmenes que están en la zona del paciente, hay que impedir que se trasladen al área de asistencia. O de un punto crítico con riesgo infeccioso para el paciente.
o también los que están desde la sangre y los fluidos corporales hacia el paciente o hacia el área de asistencia. El otro objetivo es prevenir. ¿Prevenir qué? La colonización del paciente por parte de gérmenes patógenos, de patógenos potenciales, incluyendo los multiresistentes. Prevenir la diseminación de patógenos potenciales, también incluyendo los multiresistentes en el área de asistencia. Las infecciones causadas principalmente por microorganismos endógenos y prevenir la colonización e infecciones de los profesionales sanitarios. Decíamos que el modelo se centra en proteger tanto al usuario que somos nosotros como al paciente. La Organización Mundial de la Salud, al adoptar precisamente el modelo de los 5 momentos, lo que hizo en ese momento, decíamos, era centrar toda esta larga lista que teníamos anteriormente, de esas directrices dadas por la Organización Mundial de la Salud de cuándo y en qué momentos teníamos que hacer higiene de manos, las concentra en tan solo 5 momentos, los cuales son más fáciles de memorizar y de adherir a la secuencia de las actividades asistenciales. Entonces, acá podemos mirar, por ejemplo, el momento 1, que es antes del contacto con el paciente, incluye la directriz A, que es antes y después de tocar al paciente. Acá están todas las directrices, cada una con sus niveles de evidencia. El momento 2, que es antes de un procedimiento limpio o aséptico, integra la directriz B, que es antes de manipular un dispositivo invasivo para la asistencia al paciente, con independencia de que se empleen guantes o no. Y la directriz D, que es si hay desplazamiento de un punto del cuerpo contaminado a otro punto del cuerpo durante la asistencia al mismo paciente. El momento 3, que es después del riesgo de exposición a fluidos corporales, integra la directriz C, que es después del contacto con excreciones o fluidos corporales, membrana mucosa, piel no intacta o vendaje de heridas. La directriz D, que ya la vimos, y la directriz F, que es después de quitarse los guantes esterilizados o no esterilizados. El momento 4, que es después del contacto con el paciente, integra la directriz A y la directriz F. Y el momento 5, que es después del contacto con el entorno del paciente, integra la directriz E, que es después del contacto con los objetos y las superficies inanimadas en inmediaciones del paciente, es decir, todo lo que está en la zona, en el área de asistencia y también en la zona del paciente. Y la directriz F, que es después de quitarse los guantes esterilizados o no esterilizados. Tenemos que, para comprender mejor la aplicación de los 5 momentos, de los 5, 2 momentos se generan antes del contacto del paciente o del procedimiento asistencial y señalan la necesidad de prevenir el riesgo de transmisión microbiana hacia el paciente. Los 2 primeros momentos van a proteger al paciente. Los 3 últimos momentos se generan después del contacto con el paciente o la exposición a fluidos corporales y pretenden prevenir el riesgo de transmisión microbiana hacia el profesional sanitario o hacia el área de asistencia. Es decir, nos protegen a nosotros y protegen al área de asistencia de la contaminación microbiana. Vamos a mirar ahora, entonces, uno a uno, cada uno de los momentos y sus justificaciones. El momento 1, que es antes del contacto del paciente, se genera cuando, antes del tocar, se realiza cuando, antes del de tocar al paciente
y antes de acercarse a él. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto del profesional sanitario con el área de asistencia y previa al siguiente contacto con el paciente. Tiene que darse inmediatamente antes de acceder al paciente. ¿Por qué? Ya decíamos, para prevenir la transmisión de los gérmenes que se encuentran en el área de asistencia al paciente y en última instancia proteger al paciente de la colonización. En algunos casos también protegerlo de las infecciones exógenas por parte de gérmenes nocivos transmitidos por las manos de nosotros los profesionales sanitarios. Algunas situaciones que ejemplifican este momento podrían ser antes de estrecharle la mano a un paciente o acariciar la frente de un niño, antes de ayudar a un paciente en actividades de cuidado personal, de moverse, de darse un baño, de comer, de vestirse, antes de prestar asistencia u otro tratamiento no invasivo, por ejemplo, colocar una máscara de oxígeno o realizar una fisioterapia, antes de realizar una exploración física no invasiva, como tomar el pulso, la presión sanguínea, ocultar el pecho, o realizar, por ejemplo, un electrocardiograma. Es importante tener en cuenta que decíamos que en el momento en que se realiza esta indicación, no se puede tocar ningún otro elemento que esté en el área de asistencia, porque ahí interrumpimos el momento. Pero es importante saber que cuando miramos la dinámica de las dos áreas, la zona del paciente que incluye al paciente y a su entorno inmediato se considera que está contaminada con los gérmenes del propio paciente. Entonces, tanto el paciente como ese entorno inmediato están contaminados con la misma flora. Si luego de hacer la indicación de higiene de manos, de cumplir la indicación de higiene de manos, el profesional sanitario tocó algo que está justo en ese entorno inmediato, no es necesario realizar una nueva acción de higiene de manos para tocar al paciente, porque ya realizó la acción y todo lo que está en ese entorno inmediato se considera que está contaminado con la flora del paciente, por lo tanto, el riesgo de transmisión es muy bajo. Distinto a cuando el profesional sanitario toca elementos que están en el área de asistencia. Ahí sí, nuevamente, si va a tener contacto con el paciente, tendría que hacer una nueva acción de higiene de manos. Vamos con el momento 2. El momento 2 es antes de un procedimiento limpio o aséptico. ¿Cuándo se debe realizar? Inmediatamente antes de acceder a un punto crítico con riesgo infeccioso para el paciente. Por ejemplo, antes de acceder a una vía vascular. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con cualquier superficie, tanto del área de asistencia como de la zona del paciente, y previa a cualquier procedimiento que entrañe un contacto directo o indirecto con las membranas mucosas, la piel no intacta o un dispositivo médico invasivo. ¿Por qué? ¿Qué lo justifica? El por qué es para impedir la transmisión de gérmenes por inoculación hacia el paciente, así como de un punto del cuerpo a otro punto del mismo paciente. O sea, la idea es impedir que se trasladen microorganismos desde un punto crítico del cuerpo del paciente hacia otro punto. Es importante tener en cuenta que este momento se debe cumplir independientemente
que se vayan a utilizar los guantes y debe realizarse inmediatamente antes de colocarse los guantes. Situaciones que ejemplifican este momento, por ejemplo, antes de cepillar los dientes al paciente o de ponerle unas gotas en los ojos, antes de cambiar un apósito de una herida quirúrgica, antes de aplicar una pomada en una vesícula o antes de aplicar una inyección o realizar una punción percutánea. Antes de introducir un dispositivo médico invasivo, de detener, abrir cualquier dispositivo, cualquier circuito, perdón, de un dispositivo médico invasivo, o antes de preparar comida, medicamentos, productos farmacéuticos o material estéril. Recordemos que decíamos que la responsabilidad de higiene de manos incumbe también a esas personas que están en la cadena, también que se encuentran en la cadena que está previa, anterior a la asistencia sanitaria. Entonces, esas personas que preparan los alimentos, los que están en la farmacia, el personal que está en esterilización, el personal no, los que están en esterilización, tienen que cumplir higiene de manos y aquí le aplica este momento. El momento 3, después del riesgo de exposición a fluidos corporales. ¿Cuándo debe realizarse? En cuanto se termina la tarea que entraña un riesgo de exposición a fluidos corporales y justamente después de quitarse los guantes antes de tocar cualquier otra superficie. Esta indicación viene determinada al producirse contacto con la sangre o con cualquier otro fluido corporal y previa al siguiente contacto con cualquier superficie, incluyendo al paciente, su entorno o el área de asistencia. O sea, debe de evitarse tocar cualquier otra superficie, incluyendo al paciente, antes de realizar la acción de higiene de manos. ¿Por qué? Para proteger al personal sanitario de la colonización o infección por gérmenes del paciente y para proteger el entorno sanitario de la contaminación y de la subsiguiente propagación de estos gérmenes. Situaciones que ejemplifican este momento son, por ejemplo, cuando se termina el contacto con una membrana mucosa y o piel no intacta, después de una punción o inyección percutánea, después de introducir o retirar un dispositivo médico invasivo, después de retirar cualquier protección, por ejemplo, un vendaje, gasa, compresa, o después de manipular una muestra orgánica, después de limpiar excreciones y cualquier otro fluido corporal, después de limpiar cualquier superficie contaminada y material sucio. Acá vemos también cómo este momento aplica a esas personas que están en la cadena, en la cadena que está posterior a la prestación de la asistencia sanitaria. Entonces aquí incluimos al personal de laboratorio que manipula muestras, el personal de patología, el personal de limpieza que tiene contacto con las superficies contaminadas y el personal también de mantenimiento que también puede tener contacto con las superficies contaminadas. El momento 4 es después del contacto con el paciente. ¿Cuándo se debe de aplicar este momento? Al alejarse del paciente después de haberlo tocado y sin tocar nada previo a la acción de higiene de manos. Esta indicación viene determinada al producirse el último contacto con la piel intacta del paciente, la ropa del paciente o una superficie de su entorno inmediato, es decir, de la zona del paciente que recordemos que es como una extensión del mismo paciente. O también una superficie de su entorno, perdón, y previa al siguiente contacto con una superficie del área de asistencia. Acá la idea es no trasladar gérmenes del paciente y de la zona del paciente hacia el área de asistencia.
¿Por qué? Para proteger al personal sanitario de la colonización y la infección potencial por los gérmenes del paciente y para proteger el entorno del área de asistencia de la contaminación y la potencial propagación. Algunas situaciones que pueden ejemplificar este momento son después de estrecharle la mano a un paciente o acariciar también la frente de un niño, después de ayudar a un paciente en sus actividades de cuidado personal, después de realizar una exploración física no invasiva o después de prestada la asistencia y otros tratamientos no invasivos, como cambiar la ropa de la cama en la que se encuentra el paciente, colocar una máscara de oxígeno o realizar fisioterapia, alguna actividad de fisioterapia. El último momento, el momento 5, es después del contacto con el entorno del paciente. ¿Cuándo se debe realizar? Inmediatamente después de tocar cualquier objeto o mueble al salir del entorno del paciente, sin haber tocado al paciente. Cuando hay un momento de esto que se genera haber tocado al paciente, no se cumple el 5, sino que se cumple el momento 4. Esta indicación viene al producirse el último contacto con las superficies y los objetos inertes en el entorno del paciente, repito, sin haberlo tocado, y previa al siguiente contacto con una superficie en el área de asistencia. ¿Cuál es la justificación de este momento? Para proteger al profesional sanitario de la colonización por gérmenes del paciente que pueden estar presentes en las superficies, objetos del entorno inmediato y para proteger al entorno sanitario de la contaminación y la potencial propagación. Algunas situaciones que ejemplifican este momento son después de una actividad de mantenimiento, como cambiar la ropa de cama sin que el paciente esté en ella, agarrar la barandilla de la cama o limpiar la mesita de noche. Después de una actividad asistencial, como ajustar la velocidad de perfusión o apagar una alarma de monitorización. O después de otros contactos con superficies u objetos inanimados, aunque hay que aclarar que este tipo de contactos debe de evitarse en lo posible. Por ejemplo, como apoyarse en una cama o en una mesa de noche. Repito, este tipo de contactos son riesgosos y debemos de evitar este tipo de costumbres que todos sabemos que se ve mucho dentro de la actividad asistencial. Hay una situación importante y es comprender todo este modelo, la aplicación de los 5 momentos. Tenemos que, aunque el modelo de los 5 momentos, cada una de las indicaciones están dadas para aplicarse de manera independiente y de manera específica, hay situaciones dentro de la secuencia de la actividad asistencial en donde algunas indicaciones pueden combinarse. Lo importante para poder aplicarse es tener en cuenta que hay que identificar los riesgos. Entonces, habrán combinaciones que no se pueden realizar, como habrán combinaciones de momentos que se pueden realizar. Una de esas combinaciones es, por ejemplo, dos pacientes que están en la misma habitación y el personal sanitario tiene contacto con el paciente A y luego de tener ese último contacto con el paciente A y su zona va a prestar asistencia al paciente B. Entonces, el profesional sanitario realiza la acción de higiene de manos justo después de ese último contacto con el paciente A para acceder al paciente B que se encuentra en la cama de al lado. No es necesario que vuelva a repetir la acción de higiene de manos. Esto teniendo en cuenta que no haya tocado ningún otro objeto luego de haber realizado
o ningún otro elemento de luego haber realizado la acción de higiene de manos. Entonces, este es un ejemplo de situaciones donde coinciden los dos momentos. ¿Qué momentos no se pueden combinar nunca? El momento 4 y el momento 5. El momento 4, que es después de contacto con el paciente, con el último contacto con el paciente, no puede combinarse con el momento 5, que es después de tener contacto con el entorno del paciente. Recuerden que los gérmenes del paciente no son los mismos gérmenes que se encuentran en el área de asistencia, y estos dos momentos, si los combinamos, estaríamos trasladando los gérmenes de la flora del paciente hacia el área de asistencia. Entonces, ambos momentos generan indicaciones independientes de higiene de manos. Vamos a poner acá un ejemplo integrado, un ejemplo práctico integrado de comprensión de estos 5 momentos dentro de la secuencia asistencial. Un ejemplo es un médico entra en la habitación de un paciente, ahí está entrando al área de asistencia, realiza la acción de higiene de manos antes de tocar al paciente, aquí está cumpliendo el momento 1, luego le realiza un examen físico, aquí está teniendo contacto con la zona del paciente, y después de realizar el examen físico, nuevamente hace la acción de higiene de manos. Aquí está cumpliendo el momento 4, que es después de tener contacto con el paciente. Luego él ajusta el suero del paciente, está entrando nuevamente a la zona del paciente y realiza higiene de manos nuevamente al terminar. Estaría cumpliendo el momento 5. Finalmente, sale de la habitación, aquí está pasando al área de asistencia, toca el pomo de la puerta del paciente y luego realiza una acción de higiene de manos. Está cumpliendo nuevamente el momento 5. Entonces acá podemos ver en este ejemplo integrado cómo el mismo profesional se mueve en varios momentos entre las dos zonas, entre la zona del paciente y el área de asistencia. Y dentro de ese movimiento se generan varias indicaciones de higiene de manos. Para terminar, quiero dejarles esta frase. Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, no dudaría en realizar esos pequeños actos. Es una frase de Howard Zinn. Muchísimas gracias. Gracias, jefe, por la presentación. Vamos a dar inicio a la sección de preguntas. Por acá tenemos algunas preguntitas que nos está haciendo pues, el público. Voy a empezar a leerle la primera. Dice, en el tercer momento, ¿puedo retirar los guantes, hacer higiene con alcohol en el cubículo e inmediatamente salir del cubículo y lavarme las manos? La pregunta es, al momento de retirarse los guantes, En el puede momento realizar... 3, en el momento Ajá. 3, ¿puedo retirar los guantes, hacer higiene con alcohol en el cubículo e inmediatamente salir del cubículo y lavarme las manos? A ver, bueno, acá está cumpliendo, decíamos, depende, aquí esta pregunta, la respuesta es, depende de el procedimiento que estaba realizando. Si ese procedimiento estaba generando
un riesgo potencial de contacto con fluidos, inmediatamente después de realizarse las manos debe hacer higiene de manos. Y recordemos, lo decía el doctor Cristian en una de sus ponencias, cuando se realiza de las dos técnicas, cuando debemos lavarnos las manos, cuando exista un riesgo de contacto con fluido, es decir, cuando las manos estén visiblemente sucias o exista un riesgo de contacto con fluidos. Entonces ahí la indicación acá sería para este momento hacer higiene de manos con agua y jabón, inmediatamente después de retirarse los guantes. Listo, gracias, jefe. Pero sí puede, si no tiene un lavamanos de acceso a agua y jabón en el momento, veale que puede hacer higiene de manos con alcohol, pero sin tocar otra cosa, debe de hacer posteriormente higiene de manos con agua y jabón. Gracias, jefe. Por acá nos preguntan, ¿en el momento 2 podemos hacer solo fricción o es obligatorio realizar lavado de manos con jabón de clorexidina? Esta pregunta es muy parecida. El momento 2 es antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico. Acá es válido realizar higiene de manos con fricción. Ok. Por acá nos preguntan, ¿cuántas veces puedo higienizarme con gel antibacterial? ¿Cuántas veces? No hay un número de veces específico. Acá la importancia es entender la dinámica de los 5 momentos de higiene de manos. Eso es lo importante, porque el modelo de los 5 momentos nos ayuda a entender cuándo debo hacer higiene de manos y cuándo no es tan útil realizar higiene de manos. Entonces, siempre que se dé uno de los tipos de contactos que ya vimos, que son los que justifican la indicación de higiene de manos, siempre que se dé un contacto, sea directo o indirecto con el paciente, se genera la necesidad de realizar higiene de manos. Entonces, concluimos, todo está en entender esa dinámica de los 5 momentos que están vinculados a la secuencia asistencial. Ok. Jefe, por acá nos preguntan, en consulta externa, ¿cómo se determina el momento de contacto con el entorno? Bueno, consulta externa. Si estamos en un consultorio, el paciente está en un consultorio médico, el médico está detrás del escritorio y el paciente está sentado en una silla o puede estar en una camilla. Si está en una camilla, el entorno del paciente es esa cama y todo lo que esté alrededor, esa camilla, perdón, y todo lo que esté alrededor de él que él pueda tocar. Que él pueda tocar, que tenga contacto directo con el paciente. Ese sería su entorno inmediato, que es la zona del paciente. El resto de los elementos que se encuentran en ese consultorio hacen parte del área de asistencia, que es donde se está prestando la asistencia al paciente. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a movernos. O sea, el médico tendría que antes de tener contacto con el paciente, realizar la acción de higiene de manos. Luego de tener contacto con el paciente y regresarse al escritorio porque él va a manipular otros elementos que están en el área de asistencia, incluso en su escritorio, debe realizar inmediatamente, antes de tocarlo, debe realizar nuevamente higiene de manos después de tocar eso, después de tocar al paciente y tocar los otros elementos. Recordemos que todos los elementos que están, independientemente del entorno donde estemos, sea hospitalario o sea ambulatorio, todo lo que esté
inmediatamente alrededor del paciente, su entorno inmediato se constituye una extensión del paciente, hacen parte de su zona. Listo, jefe. Por acá nos preguntan cuáles son los momentos para el lavado de manos y si el momento 5 siempre debe ser lavado de manos. El momento 5 es después del contacto con el entorno del paciente. No necesariamente tiene que ser lavado de manos. Recordemos nuevamente, la técnica de fricción aplica para todos los momentos generalmente, de fricción con alcohol, y la técnica de lavado de manos aplica cuando las manos están visiblemente sucias. Es decir, cuando tenemos un contacto o riesgo de contacto con fluidos corporales. Ahí aplica la técnica de agua y jabón. La fricción con alcohol gel puede aplicar para todos los otros momentos. Listo. Por acá nos hacen una pregunta. Se me perdió. Una pregunta. Buenas tardes. Según lo explicado en el personal de alimentos, se debería de tomar adherencia a 5 momentos en el área de preparación y ensamble de alimentos y también se le tomarían los 5 momentos a este personal al momento de la entrega en las habitaciones. Con relación, cuando vamos a hacer evaluación de los 5 momentos, debemos de empezar a priorizar. Y esto de pronto lo vamos a mirar más de manera detallada en la siguiente charla. Hay que priorizar porque sabemos que el talento humano vinculado a los programas de prevención y control de infecciones no es mucho. No contamos con muchas personas en la mayoría de los hospitales, lastimosamente. Estas personas que, como decíamos, están en la cadena en la cadena de asistencia y están ubicadas en momentos anteriores a la prestación de la asistencia sanitaria o posteriores a la prestación de la asistencia sanitaria, por ejemplo, el personal de alimentos, que prepara alimentos que está en esa cadena anterior, tiene que hacer higiene de manos. Y ahí decíamos, ahí le aplica el momento 2. Podemos realizar inspecciones, observaciones periódicas a este talento humano, porque ellos van a cumplir el momento 2. El momento, en los otros momentos, cuando el personal va a hacer la entrega o el suministro ya de los alimentos directamente al paciente, generalmente este personal no tiene contacto directo con el paciente. Va y entrega los alimentos y generalmente el momento que le aplica ahí es el contacto con el entorno del paciente. Todas las personas que sí accedan a la zona del paciente y al área de asistencia, tienen que hacer higiene de manos y tienen que entrar en los programas de evaluación de la adherencia. Ok. Bueno, por acá nos preguntan si tengo contacto con fluidos corporales, pero en esa zona de la institución no tengo jabón antiséptico, pero sí tengo jabón antibacterial. Me realizo la higiene de manos y después de eso es necesario friccionarme con gel, ya que no me realicé el lavado con el jabón antiséptico. No tiene jabón antiséptico, pero tiene jabón Antibacterial. antibacterial. Y en ese momento tampoco tiene un gel en el sitio donde está realizando en el ejemplo, no tiene. Dice, si tengo contacto con fluidos corporales, pero en esa zona de la institución no tengo jabón antiséptico, pero sí tengo jabón antibacterial. Me realizo la higiene, espérate, antiséptico, pero sí tengo jabón antibacterial.
me realizo la higiene de manos y después de eso es necesario friccionarme con gel, ya que no realicé un lavado con jabón antiséptico. A ver, acá lo importante es entender cuando se va a implementar la estrategia multimodal de higiene de manos, uno de los primeros, el primer componente es el cambio del sistema. Y lo decía la jefe en la conferencia pasada. Cuando vamos a trabajar en el cambio del sistema, debe realizarse un diagnóstico inicial de cómo está, cómo está mi infraestructura para higiene de manos y luego de ese diagnóstico, qué me falta para adecuar esa infraestructura de higiene de manos. Todos los sitios donde esas áreas donde se haga la prestación del servicio deben de estar adaptadas con los insumos necesarios para realizar una adecuada higiene de manos. Porque todo lo que se haga que no esté adherido a esta infraestructura va a generar un riesgo potencial de contaminación tanto para el paciente como para el personal sanitario. Entonces tenemos que partir de ahí. Yo tengo que tener adecuada mi infraestructura para aplicar las técnicas de higiene de mano, cómo se tienen que realizar. Entonces tengo que identificar dónde tengo que tener eh, sustancias basadas en alcohol gel y donde tengo que tener lavamanos, puntos de lavado de manos. Tengo que tener identificada esa zona y garantizar mi infraestructura de la manera más adecuada. Entonces no se trata de decir yo puedo, porque no es acomodar la situación porque estamos generando riesgos. Entonces, mi infraestructura debe estar adecuada. Cuando tengo que hacer lavado de manos, yo pueda realizar lavado de manos. Y cuando tenga que realizar fricción, yo pueda tener el elemento indicado para realizar la fricción con sustancias basadas en alcohol gel. Gracias, jefe. Por acá nos preguntan, bueno, hay muchas preguntas que nos están haciendo con el tema de observaciones y evaluaciones. Recordemos que el siguiente módulo va a tratar de este tema, ¿cierto? Entonces creo que ese sería Yes. pues como el módulo para resolver muchas de las dudas que nos están preguntando acá de cómo evaluar los 5 momentos. Jefe, por acá nos preguntan, ¿qué momentos aplican con las personas de gestión de citas, áreas de facturación que están en los espacios de consulta externa y hospitalización? Creo que se parece un poco a la pregunta que nos habían hecho anteriormente de consulta externa. Así es. Por ejemplo, estas personas que están en gestión de citas, en la medida en que no tienen contacto directo como tal con el paciente, pero en la medida en que están intercambiando documentos que provienen del paciente, están teniendo un contacto indirecto con el paciente. Entonces, siempre es recomendable que en este tipo de lugares ellos puedan disponer de un producto de alcohol gel para que eventualmente estén haciendo su higiene de manos. Las personas que están en un área de observación de urgencias, el servicio de observación de urgencias se comporta generalmente como si fuera un servicio de hospitalización, solo que es el paciente tiene una estancia muy inferior en ese sitio. Entonces ahí este servicio se va a comportar como otro servicio y tienen que cumplirse en la medida en que se generen las indicaciones asistenciales, se va a generar una acción de higiene de manos. En la medida en que hay que cumplir los momentos antes de tener contacto con el paciente, antes de realizar un procedimiento limpio o aséptico, después de contacto con fluidos, después de contacto con el paciente y después de contacto con el entorno. Entonces, en el servicio de observación urgencia, los momentos se van a cumplir todos, se deben cumplir todos en la medida de la secuencia de las actividades asistenciales que se estén realizando.
Listo. Por acá nos hacen otras preguntas que tienen que ver como con esos otros públicos también que interactúan pues como con un entorno del paciente, ¿cierto? Nos dicen, el personal de mantenimiento, vigilantes, servicios generales, solo aplican el momento 5. Generalmente. Generalmente aplican el momento 5, pero decíamos, un vigilante está en la puerta de entrada a un servicio. En algún momento a veces llega a tener contacto con el paciente, porque dependiendo de la situación que se dé, él puede tender de pronto a ayudar al paciente a ingresar. Entonces, en algunos momentos puede cumplirse en él el momento 4, que es después de contacto con el paciente, e incluso el momento 1 antes de tener contacto con el paciente. Generalmente el personal de mantenimiento él va a generar más el momento 5. Lo mismo decíamos, el personal de las operarias de aseo también generalmente van a generar es el momento 5, porque no tienen contacto directo con el paciente, ni tendrían por qué tenerlo. Gracias, jefe. Eh, Seguimos pues como con esas áreas que también interactúan en el contexto del paciente. En áreas como farmacia, donde solo hacen dispensación de medicamentos en el área de farmacia y algunas veces directamente en el servicio asistencial, ¿qué momento aplica para la higiene de manos? Decíamos, ellos les aplican porque ellos van a preparar medicamentos. Entonces, en la preparación de medicamentos se considera una tarea limpia y aséptica. Por lo tanto, les aplica el momento 2. El personal ya que suministra el medicamento al paciente es el personal de enfermería. Personal de enfermería, en la medida de la secuencia asistencial que esté teniendo, le van a aplicar todos los momentos que genere. Vale, gracias, jefe. Por acá nos preguntan, en sala de procedimientos, ¿el médico debe lavarse las manos por cada paciente o lo puede hacer solo con gel entre paciente y paciente? En una sala de procedimientos. Bueno, ahí miramos, estamos como el ejemplo, pregunta, dice una sala de procedimientos, hay que mirar qué tipo de procedimientos está realizando el médico. Si son procedimientos que impliquen una tarea limpia o aséptica, debe de realizar higiene de manos antes de realizar el procedimiento por cada paciente. Y debe realizar higiene de manos también entre entre la atención de un paciente y otro. Siempre recordemos que decíamos que las dos áreas virtuales, esos dos espacios virtuales hacen referencia a un paciente. Un paciente tiene su propia zona de asistencia, digo, su propia zona del paciente. Y ya cuando hay compartiendo con él otros pacientes, el otro paciente ya hace parte del área de asistencia. Entonces, decíamos que la microbiota de ambas zonas es diferente y no se puede trasladar microorganismos de un área hacia la otra. Entonces, la medida en que en una sala de tratamiento común puede decirse, haya varios pacientes, entre un paciente y otro hay que aplicar higiene de manos. Ahí lo que se pueden combinar es el ejemplo que poníamos. El momento 4, que es después del contacto con el paciente, con el momento 1, que es antes de tener contacto con el siguiente paciente. Si yo hago higiene de manos al tener el último contacto con el paciente A, antes de acceder, de ir a atender al otro paciente, y no toco nada, puedo omitir una nueva acción. O sea, la misma acción me aplica para las dos situaciones, porque no toqué nada después de haber atendido al paciente, al paciente A, y realicé higiene de manos. Si no toco nada, esa misma acción de higiene de manos me sirve para cumplir el momento 1.
Ahí hay un tema y es bueno de pronto tenerlo en cuenta cuando se van a evaluar los momentos, y es que aunque haya momentos que se combinen, la evaluación se realiza independiente para cada momento. Es decir, que se combinó el momento 4 después del contacto con el paciente, con el momento 5, con el momento 1, perdón, antes de tener contacto con el otro paciente. Hice una sola acción de mano, pero la evalúo independiente. La evalúo como cumplida para el momento 4 y la evalúo como cumplida para el momento 1. Porque decíamos, un contacto puede generar varias indicaciones. Entonces, eso sí es importante tenerlo en cuenta cuando se van a realizar las evaluaciones de adherencia. Gracias, jefe. Por acá nos preguntan, ¿es recomendable colocar dispensadores en los carros de medicamentos para cumplir con los 5 momentos del lavado de manos? Sí, es recomendable. Y seguido nos dicen, ¿es necesario tener guantes para administrar medicamentos o con higienizarme las manos ya estoy cumpliendo con la estrategia? Bueno, eh, ese es un tema que habla en la pirámide. La OMS tiene un capítulo de la pirámide del uso de guantes. No es necesario utilizar guantes para aplicar medicamentos. No es necesario, pero lo que sí es necesario es hacer higiene de manos. Perfecto, jefe. Nos preguntan, si un profesional usa guantes durante un procedimiento con riesgo de contacto con fluidos corporales, pero no tuvo contacto visible con sangre o secreciones, ¿debe hacer higiene de manos tras retirarse los guantes? Sí, recuerden que la indicación dice contacto o riesgo de contacto. A veces este contacto con fluidos es muy poco notorio y muy poco perceptible. Entonces, por eso aplicamos el concepto de riesgo de contacto. Siempre que se haya utilizado guante porque se realizó un procedimiento con riesgo de fluidos corporales, debe de hacerse higiene de manos, inmediatamente se retiren los guantes y siempre repetimos antes de tocar cualquier otra superficie. Nos dicen por acá, jefe, para el caso de canalizar una vena, que es un procedimiento que invade las barreras de la piel, aplica el momento 2, pero entonces no sería necesario lavado de manos, solo fricción con alcohol. Aplica fricción con alcohol. O sea, es válido realizar fricción con alcohol. Recuerden que uno de los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud es que la fricción con alcohol se generaliza en casi todos los momentos, en casi todos los momentos. Entonces, por eso es que el lavado como tal con agua y jabón, de hecho, cuando se estudió el modelo en Suiza, el modelo de los 5 momentos, que fue identificar cuáles eran esos momentos claves para realizar higiene de manos, también el doctor Didier, perdón, validó la, la, la efectividad de la higiene de manos con alcohol gel. Entonces, se considera altamente efectivo hacer fricción con alcohol. Jefe, por acá nos están preguntando algo que tenía que ver con la pregunta que te hice ahorita sobre el área de farmacia, ¿cierto? La dispensación de medicamentos. Entonces nos dicen, el regente de farmacia entrega los medicamentos para 24 horas a la jefe de enfermería. Esta entrega se hace en la farmacia. ¿Qué Sí. momento le aplica al regente de farmacia al hacer la entrega de medicamentos?
A él le sigue aplicando el momento 2, que es antes de realizar una tarea limpia o aséptica. Hasta ese momento, el medicamento no ha tenido contacto con el paciente. Entonces, esta persona no está teniendo un contacto posterior, ni directo ni indirecto con el paciente. Su contacto es indirecto previo a la asistencia. Él se encuentra en la cadena previa a la asistencia. El contacto con el personal sanitario. Él tiene que realizar higiene de manos al preparar los medicamentos. Lógico que si dentro de su movimiento en el área de asistencia él está teniendo contacto con superficies que hacen parte, de pronto no con el paciente, pero con superficies que hacen parte del entorno del paciente, entonces ahí le aplicaría, por ejemplo, el momento 5. Todo depende de los movimientos, los movimientos que realice cualquier persona dentro de las diferentes zonas del paciente. Gracias, jefe. Nos preguntan por acá, ¿cómo determino cuál es el número de observaciones adecuadas de acuerdo a los servicios? Por ejemplo, ¿cuántos debo realizar en UCI y cuántas en un servicio ambulatorio? Bueno, de pronto esta tiene que ver un poco con el otro módulo. No sé Así si de es. pronto quieras como ampliar ahí la información o lo dejamos para el otro módulo. No, más bien dejémoslo para el otro módulo porque no quiero de pronto eh, invadir el campo de la jefe que va a hablar de las observaciones. Listo. Por acá nos preguntan, en la ronda médica de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos con 16 camas, ¿el médico debería salir de cubículo en cubículo a lavarse las manos o se puede higienizar las manos solo con alcohol? Puede higienizarse las manos solo con alcohol. Más, generalmente lo que hacemos es que en cada cubículo de una unidad de cuidados intensivos debe haber un alcohol gel. Y él puede realizar higiene de manos dentro del mismo, o sea, cumpliendo, porque en la atención del mismo paciente, repito, una misma atención en un paciente puede generar varias indicaciones. Entonces, él puede hacer higiene de manos con alcohol gel, cumpliendo cada uno de los momentos que genere, dependiendo de la secuencia asistencial que esté realizando con cada uno de los pacientes. Ahí, vuelvo y repito, se le puede unir un momento 4 con un momento 1. Él hace higiene de manos al dejar a un paciente y si no ha tocado nada, al trasladarse para acceder al siguiente paciente que está en el otro cubículo, si no toca nada diferente al paciente, puede omitir nuevamente la acción de higiene de manos del momento 1 antes de acceder al paciente B. Es lo que generalmente en las rondas estas combinaciones de momentos se dan y son válidas que el personal asistencial pueda omitir una acción de higiene de manos eh, en esa secuencia. Lo importante siempre, decimos, es poder entender, repito, esa dinámica, poder entender cuando yo estoy en la zona del paciente y me muevo hacia el área de asistencia. Si yo me muevo entre las dos zonas, siempre tengo que hacer higiene de manos. Jefe, por acá nos preguntan, ¿en qué momentos, podríamos aclarar, en qué momentos es fricción con alcohol y en qué momentos es lavado con agua y jabón? A ver, veo que hay muchas preguntas relacionadas con este tema y fue uno de los temas que dio el doctor Cristian en la charla anterior cuando habló de los productos y de las técnicas no han hablado todavía. Sí, 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 de él las habló de técnicas. las técnicas. Sí, se habló de las técnicas de higiene de manos, de cuándo se cumple la una y la otra. Volvemos a la técnica, la OMS dice que siempre que se genere una indicación de higiene de manos, preferiblemente se debe realizar
a través de la fricción con alcohol, preferiblemente. ¿Cuándo hacemos higiene de manos con agua y jabón? Cuando las manos estén visiblemente sucias, dice la Organización Mundial de la Salud, o haya habido riesgo de exposición con fluidos corporales. Y también cuando estemos atendiendo a un paciente que tiene Clostridium difficile. Entonces, en esas indicaciones siempre está recomendado la acción de higiene de manos con agua y jabón. Y aquí hablamos de que el jabón es un jabón antimicrobiano. Listo, jefe, por acá nos escriben un caso. Dice, entre la realización de la asepsia de la zona genital para el paso de sonda vesical, al retirarme los guantes estériles para colocarme el otro par de guantes para realizar el paso de la sonda, ¿debo higienizarme las manos entre el cambio de guantes? Sí, debo realizar mi higiene de manos entre el cambio de guantes. Y ahí es válido hacerlo ahí puedo hacerlo con fricción, con alcohol gel. Gracias, jefe. Eh, Nos preguntan las señoras de servicios generales que tienen guantes y pasan barriendo, trapeando por las habitaciones, ¿en qué momento se debe realizar el lavado o fricción de manos? A ver, en el personal operario de aseo, ellos siempre van a tener contactos con las áreas que están contaminadas con el paciente. Siempre, y es importante que se tenga en cuenta cuando se va a hacer los procedimientos de limpieza, que se tengan en cuenta esos pacientes que están en habitaciones de aislamiento hospitalario. Porque hay unos principios en los procedimientos de limpieza y desinfección de superficie que dicen que la limpieza y desinfección siempre se realiza desde lo más limpio hacia lo más contaminado. Lo más contaminado, en este caso un paciente que esté en una habitación de aislamiento hospitalario, se va a dejar siempre de último. Y los materiales de limpieza siempre tienen que ser incluso exclusivos para esas habitaciones. Independientemente que el personal de aseo tenga guantes, siempre debe realizar higiene de manos luego de acceder, de haber tocado de haber tenido contacto con las superficies del entorno del paciente. Gracias, jefe. Vamos a realizar la última pregunta para terminar con la charla el día de hoy. Em, Dice así la pregunta. Muchas veces se subestima la importancia del quinto momento. ¿Cuáles son las superficies que considera más críticas dentro del entorno del paciente que puedan actuar como vectores de transmisión de microorganismos? A ver, todo lo que más se toque, por eso ya hablamos de superficies de alto toque o de alto contacto. Todo lo que más se toque, tanto por el paciente y el personal asistencial, todas esas superficies se consideran de alto contacto, tanto tienen un riesgo potencial elevado de transmisión de gérmenes, tanto hacia el paciente como hacia el personal sanitario y hacia el área de asistencia. Por lo tanto, es importante identificar estas superficies para realizar higiene de manos en ese quinto momento, que es el después de contacto con el entorno. ¿De qué es lo que de pronto dentro de una habitación se toca con más frecuencia? La cama del paciente, las barandas de la cama, la mesa de noche, los botones de llamado, los atriles, el equipo médico que está alrededor del paciente, eh,
los timbres, digo, los interruptores, los pómulos de las puertas. Eso es generalmente lo más tocado. Entonces, esas son las superficies de alto contacto. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a identificar siempre que yo salgo de la zona del paciente, que yo me muevo de la zona del paciente, el área de asistencia, antes de trasladarme al área de asistencia, tengo que hacer higiene de manos. Entonces, ese último momento, bien lo dicen, es uno de los momentos más subestimados, de los momentos más incumplidos, y en ese sentido hay que fortalecer la higiene de manos y su importancia en esos momentos. Porque Bueno, aquí este momento genera una propagación de gérmenes, la colonización del área de asistencia y por lo tanto un riesgo de potencial de transmitir infecciones intrahospitalarias tanto a los otros pacientes como al mismo personal sanitario. bueno, muchas gracias, jefe Amalfis, por esta charla tan enriquecedora. Estoy segura que fue un tema que todos nuestros invitados disfrutaron y aprendieron. Agradecemos pues que haya aceptado la invitación de parte de UES a formar parte de este curso. Y bueno, ya podemos ir enviando el link de la evaluación. Acá lo vamos a poner en el chat para las personas que quieran hacerlo. Si no lo alcanzan a hacer en este momento, recuerden que el jueves ya podrán encontrarlo en la página del curso, tanto la grabación del día de hoy como la evaluación. Los invitamos también para el próximo módulo, el módulo 6 que se llevará a cabo el jueves 27 de febrero a la misma hora, de 4:30 de la tarde a 6. Y el tema, que varias de las preguntas que nos hicieron el día de hoy va a estar como muy relacionado con el módulo. Vamos a tratar la vigilancia de la higiene de manos, indicadores de adherencia y aplicaciones tecnológicas para la medición, como también planes de acción y campañas. Entonces va a ser pues un módulo también muy interesante. Muchas gracias a todos por la participación y a usted, jefe Amalfi, muchas gracias. Muchísimas gracias y que tengan todos buena noche. Gracias, jefe. Hasta luego. Hasta luego.